Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Somos Vida Nueva para el Mundo. Damos gracias a Dios por este privilegio y oportunidad de poder compartirte la palabra y que la palabra de Dios pueda llegar a tu casa. Y en Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante para la iglesia. Vamos a orar, Padre. Queremos darte gracias, Señor, en este momento. Gracias por el privilegio y el gozo, Señor, de poder, Padre, compartir tu palabra, recibir tu palabra, escudriñarla. Y oramos, Padre, porque tú estás cumpliendo ese propósito que tu palabra tiene para nosotros hoy, para tu iglesia, para tu pueblo santo, Señor. Oramos y pedimos que tú nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ¿cómo están, hermanos? Un abrazo, un saludo cariñoso a la iglesia de Cuautitlán Izcalli y a todas las iglesias de Vida Nueva para el Mundo, a todos los amigos que nos escuchan. Y hoy pues estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en donde se están perdiendo vidas, trabajos, se están perdiendo libertades. Y en estos tiempos lo más valioso que debemos nosotros tener en nuestro corazón, aquilatar, darle el valor que merece es el matrimonio y es la familia. Sin embargo, en este tiempo y a través ya de mucho tiempo, el matrimonio y la familia es una institución que ha sufrido muchos ataques, que ha sido devaluada y ha sido atacada en una manera tremenda y se dirige a ser una de las especies también en extinción en este mundo. Y es que del año 2000 al año 2016 los matrimonios decrecieron en un 20%, mientras que los divorcios aumentaron un 256%. Estas son cifras escandalosas y lo más alarmante es que estas estadísticas, amados hermanos en Cristo, se han metido también en la iglesia de Jesucristo, dentro de las iglesias cristianas. Y en verdad trabajamos arduamente en consejerías. Yo lo digo y lo repito, el 90% de las consejerías que damos, que ofrecemos en la iglesia son para atender asuntos de matrimonio, problemas de matrimonio. Y a veces luchamos y sentimos que la palabra de Dios no está llegando al corazón de sus hijos para poder entender el matrimonio, para poderse conducir como debemos delante de Dios estando en matrimonio y para entender y asumir el compromiso que implica el matrimonio delante de Dios para con la esposa y para con los hijos. Yo quiero pedirte que abras tu Biblia en la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 10 al verso 16. 1 Corintios 7, 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? La palabra de Dios en estos pasajes nos enseña cuál es la voluntad de Él respecto del matrimonio y del divorcio. Pero ¿cuál es el consejo de Dios en su santa palabra cuando el divorcio, la sombra del divorcio está acechando una familia, está acechando algún matrimonio? Hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios y guiados por su santa palabra, entenderemos la voluntad de Dios ante los conflictos más graves que se presentan dentro del matrimonio, y lo vamos a ver en un tema
titulado ¿Qué piensa Dios del divorcio? Voy a repetir el tema, es ¿qué piensa Dios del divorcio? Y el propósito de esta conferencia, pues definitivamente es evitar divorcios, es entender, que entendamos lo que Dios piensa, cómo Dios ve las cosas respecto al matrimonio y el divorcio y cómo podemos resolver los problemas que amenazan los matrimonios. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto del divorcio? Bueno, todos hemos escuchado o hemos quizá participado en la clásica discusión matrimonial. Siempre haces lo que te da la gana, ni siquiera me tomas en cuenta, eres un irresponsable, tú eres una mujer desobligada, mira cómo tienes la casa, tú te gastas todo en borracheras, pues tú te gastas todo en bolsas y zapatos. Tú te comportas como una mujer malvada, pues tú te comportas como una rata de dos patas, ¿verdad? Y de ese tipo de comentarios que empiezan a subir de tono dentro del matrimonio, se pierde el control y hasta que llega un momento en que ya no quiero nada contigo y pues me divorcio. Y te puedes imaginar que el mismo Señor Jesucristo viniera un día y nos dijera, te dijera a ti y a mí: otra vez volviste a ofenderme, volviste a cometer pecado, ya no puedo más con esta relación, ya no siento bonito contigo, ya no quiero nada contigo, me divorcio. Si el Señor dijera eso, quedaríamos desamparados y condenados a vivir eternamente en el infierno. Sería lo más terrible que pudiera pasarnos. Sin embargo, algo similar es lo que está sucediendo con cantidad de matrimonios, aún en este tiempo que ha sido un tiempo difícil para muchas familias. Es lo que está sucediendo en este tiempo. Pero para bendición nuestra, el Señor Jesucristo no se casa con su esposa, que es su iglesia, con la misma mentalidad que nosotros, sino que Él no se casa con un amor pasional, basado en las emociones, basado en sentir bonito o en cosas así, sino que el Señor Jesucristo se casa con su esposa, basado en una convicción de salvar y bendecir a esa esposa que es su iglesia. No con la idea de una aventura, a ver si me acoplo, y si no me acoplo y no me siento a gusto, pues me divorcio, como muchos hacen. Y alguien podrá decir: oye, pero ¿y tus hijos? Ay, pues sí, pobrecitos, ya lo entenderán en el tiempo, pero se tendrán que sobreponer. Y al cabo así es la vida es difícil, la vida es dura. Y así muchos hijos de Dios aún piensan, y muchas personas afuera en el mundo. Pero Cristo se casó honrando su palabra, honrando su vocación de matrimonio, que ya hablamos la semana pasada de esa vocación preciosa y hermosa como esposo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se casó honrando eso, honrando su promesa matrimonial de ser un esposo fiel para hasta la eternidad, con un compromiso profundo y convicción de salvar a su esposa, que somos tú y yo, que somos su iglesia. Y es triste que los hombres hoy poco sabemos de lo que es honrar nuestra palabra y de lo que es cumplir lo que prometemos, asumir correctamente nuestro compromiso. ¿Qué significado tiene el divorcio en la Biblia? Bueno, para definir el divorcio en la palabra de Dios, se usan dos palabras que se refieren al rompimiento matrimonial en la Biblia. Una, como tal, se refiere a una separación legal que se ha traducido como divorcio. Esta palabra en el hebreo es keritut, Deuteronomio 24, verso 1. En el Nuevo Testamento esta palabra es la palabra apostación, Mateo 5, 31. Pero también hay otras palabras que se han usado más para hablar del rompimiento emocional que del rompimiento legal. Para hablar más del rechazo que se sufre de un matrimonio que está dividido, y se tradujo de palabras hebreas, shalach, garash, ¿verdad? Y ambas se refieren a soltar algo. Lo mismo en el Nuevo Testamento, esta palabra que implica separación o soltar, es la palabra apolúo, soltar algo, soltarlo, dejarlo libre.
y habla de la separación y la disolución del matrimonio. Y el divorcio es una separación que implica una rotura legal, pero también implica una grande rotura emocional, causa un daño muy fuerte, es un trauma fuerte, es un fracaso difícil de afrontar en la vida y puede abrir puertas a la soledad, puertas a la promiscuidad, y se convierte en una derrota emocional que alcanza hasta los hijos, que afecta y lastima mucho a los hijos. Muchas parejas se acercan a consejería y se acercan con una actitud de tratar de justificar más su divorcio que de arreglarlo. Culpan a su cónyuge, dan una multitud de motivos de divorcio que a sus ojos son correctos, son válidos. Es que ya no nos entendemos, ya no la amo, ya no lo soporto. Y tristemente muchos se acercan a consejería, algo que es necesario hacer, pero muchos se acercan a consejería estando ya en un estado muy avanzado de deterioro emocional dentro de su matrimonio. No hay que esperar el tiempo, hay que buscar la ayuda. ¿Qué piensa entonces Dios del divorcio? Malaquías 2:16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Pero para nuestra bendición, amados hermanos en Cristo, la santa palabra nos revela de manera contundente la voluntad de Dios, lo que Dios piensa acerca del divorcio. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios no quiere que haya separación ni divorcio. Más bien, la voluntad de Dios es que se arregle el matrimonio, que se arregle cada uno en sus emociones. Si el matrimonio, ya vimos la semana pasada, es la figura principal de la unión de Cristo con su iglesia, pues es obvio que el Señor aborrece el divorcio. Si es el ejemplo, es la figura que Él creó, que nos dio para que de alguna manera poder ilustrar cómo debemos mantener esa relación con Él, y que esa relación con Él, como ya vimos, debe estar vertida, vaciada en nuestro matrimonio diariamente, en este matrimonio terrenal en el que estamos. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. En estos pasajes dice, mando, no yo, sino el Señor, está diciendo el apóstol. Manda el Señor, le da un carácter de mandamiento a esta palabra, y al hablar de separación en este pasaje hay que entender que no sugiere expresamente que haya divorcio. Habla de una separación. Y por lo mismo, en la consejería matrimonial no vamos a sugerir el divorcio, vamos a buscar todos los medios, de todas formas, de cualquier manera que sea lícita, y que Dios nos dé la herramienta para que se arregle esa situación matrimonial, esa división que hay en medio de ese matrimonio. Pero la división emocional dentro de un matrimonio lo afecta terriblemente. Y por esto dice, es mejor que no se separe, que se quede sin casar, dice este pasaje. Verso 11, 1 Corintios 7:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Más importante aún es que manda que se busque la reconciliación. Estos pasajes nos están hablando esto, que Dios manda, desea que busquemos la reconciliación, tanto la esposa como el esposo. No es la voluntad de Dios que el marido deje a la esposa, que deje a su mujer, deje a sus hijos. Y lo mejor para un matrimonio siempre, y lo creemos firmemente, será la reconciliación, la restauración y aún la restitución, porque nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, eso es lo que hace, es lo que sabe hacer mejor. Nos salva, nos restaura, nos restituye. Si en verdad lo creemos, si en verdad nos aplicamos, Él va a obrar esto prácticamente en cada matrimonio.
Pero aclaro que para esto siempre se va a requerir dos partes que estén dispuestas, que estén en sintonía con la voluntad de Dios para poder arreglar el matrimonio. Si uno de los dos no quiere, es sumamente difícil poder arreglar, que llegue a arreglarse ese matrimonio. Necesitan querer los dos, desearlo los dos. Y en relación al divorcio, muchos varones piensan en su mente limitada en el abandono de la casa, de la familia, de la esposa, y concluyen muchos, aún siendo hijos de Dios, piensan, no, yo al cabo yo me puedo ir y yo me voy de la casa y dejo a mi familia y al cabo mis hijos van a estar bien porque van a estar con su mamá, se van a quedar con su mamá, pero ese varón no está pensando la necesidad que tienen sus hijos de que papá esté presente en sus vidas. Y muchos de ellos se van a la vida alegre, se van con otra mujer y se van despreocupados ante esta situación. Y esto, varón de Dios, es un pensamiento muy engañoso. Varones que están escuchando hoy, esto es una trampa del maligno, es un pensamiento engañoso que va a afectar, el divorcio va a afectar y puede destruir la vida de tus hijos, la puede dañar de una manera tan tremenda. Escúchame bien, varón de Dios, varón que escuchas esta conferencia, tus hijos te necesitan, al menos hasta el día en que ellos formen su propia familia. Necesitan un ejemplo siempre, una figura de integridad moral en la casa, en la familia, algo que ellos puedan imitar, que aprendan a enfrentar los retos y las tentaciones en la vida, en el trabajo, en todas las circunstancias que ellos van a enfrentar. Un niño sin papá, lo decíamos también anteriormente, se convierte en una criatura, en una personita vulnerable que es presa fácil de depredadores sexuales. Pero hoy muchos maridos se van despreocupados, abandonan a la esposa, abandonan a los hijos, piensan algunos que ahora sí han encontrado el amor de su vida en otra mujer joven y dejan y abandonan a sus propios hijos. Y yo preguntaría en estos casos, ¿tú crees, varón, que si un varón se va con una mujer que no tuvo escrúpulos para andar con un hombre casado, con un varón casado, para buscarlo, para conquistarlo, tú piensas que hay razones suficientes para que le sea fiel a ese varón? Honestamente, no pensamos que haya razón alguna. Cuando vengan los retos de pareja en esa nueva pareja que se forme, si no se siente a gusto, fácilmente podrá buscar otro varón más, aunque sea casado también. La experiencia también nos ha mostrado, nos ha enseñado que un segundo matrimonio es mucho más difícil que el primer matrimonio. Si alguien fracasó en su matrimonio y se va a involucrar en otro matrimonio sin haber arreglado aquellas áreas de su vida, sin haber pensado los problemas de carácter que lo llevaron a fracasar en el primer matrimonio, entonces va nuevamente a un fracaso seguro. Va derecho a un fracaso seguro porque su propia experiencia le muestra que no ha desarrollado la capacidad para mantener una familia y un matrimonio. Los segundos matrimonios, escúchame bien, necesitan mucho trabajo y mucha palabra de Dios en la vida de estas personas, de estas parejas, para que pueda tener éxito. En el segundo matrimonio se van a enfrentar muchos problemas y se pueden enfrentar problemas mucho más difíciles, problemas como los tuyos, los míos y los nuestros, o también tus cosas, las mías y las nuestras, y toda clase de situaciones complicadísimas. Y el hecho, escúchame bien, de haber estado casado antes, pero habiendo fracasado en un matrimonio, no hace a esa persona, a ese varón, a esa mujer, no lo hace una persona experta ni madura para enfrentar otro matrimonio. Todo lo contrario, habla y dice todo lo contrario. Es muy probable que sea más fácil reconciliarse
y acceder a enderezar los problemas y los desórdenes en cada matrimonio que reiniciar un nuevo proyecto de segundas nupcias. Escúchame bien esto que te digo. Si por tu mente ha pasado esa sombra del divorcio, esos problemas, esos enojos, te han llevado y sientes que te han orillado a pensar esto, varón, mujercita que estás en tu casa, esposita que estás en tu casa, escucha estas palabras. Es de lo más difícil reiniciar un nuevo proyecto de matrimonio. Siempre será más fácil arreglar un problema de la actitud interior de la persona, problemas personales de la persona, valga la redundancia, que las complejidades externas que están fuera de nuestro control, fuera del control de ese cónyuge que quiere reiniciar un proyecto matrimonial. Por lo mismo, también es más fácil muchas veces en el caso de viudez, porque no iniciar un segundo proyecto de matrimonio, porque no necesariamente refleja que hubo un fracaso matrimonial. Es una persona que pudo haber tenido éxito en su matrimonio y sin embargo enviudó. El primer matrimonio, escucha estas estadísticas, al día de hoy tiene en nuestro país un 31% de posibilidades de fracasar. Es decir, poco más de 3 de cada 10 matrimonios fracasan, del primer matrimonio fracasan, pero en los segundos matrimonios, en las segundas nupcias, el porcentaje se va al 73% de fracaso. Es decir, poco más de 7 de cada 10 personas que se vuelve a casar una segunda vez va a fracasar en su matrimonio y volverá a divorciarse. Cada vez que pase por tu cabecita el divorcio, piensa y recuerda estas 3 razones que estamos dando muy importantes. Primeramente, que el divorcio no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios. Como hijos de Dios, como creyentes, debemos entender esto y debemos entender, como vimos la semana pasada, la vocación del matrimonio. Pero también debemos entender que nuestros hijos necesitan un papá, necesitan a mamá dentro de la familia, y que si no estamos allí para ellos van a sufrir un daño. A veces es un daño terrible que los destruye, los avienta, los arroja a cantidad de pecados, a promiscuidad, a drogas, todo por el dolor. Y la tercera razón es la que acabamos de hablar, acerca de la dificultad de reiniciar un proyecto de segundas nupcias. ¿Tú cómo consideras tu matrimonio hasta el día de hoy? ¿Ha sido un matrimonio exitoso? No, pues más o menos, pastor, pues ahí la vamos llevando. ¿Cómo estás viviendo tu matrimonio? ¿Es un matrimonio exitoso o lo estás viviendo como un matrimonio fracasado? Si tu matrimonio no va bien, es necesario analizar tu vida, mirarte en el espejo de la palabra de Dios y orar a Dios para que te muestre lo que debes cambiar en tu carácter para que tu matrimonio funcione, antes de buscar cualquier otra opción, como muchos buscan esa opción del divorcio. De momento se les hace fácil, de momento lo que quieren es ya escaparse de la situación, ya quieren salir en vez de ser renovados y sanados en su matrimonio. Tu matrimonio terrenal refleja hoy en este tiempo que tienes una buena relación con tu esposo celestial, que es Cristo. Y yo quiero decirte que muchas veces nos parece difícil la vida en matrimonio. Muchas veces uno puede pensar que está soportando un castigo terrible, situaciones terribles, pero Cristo ha soportado, seguramente te ha soportado mucho más de lo que tú le has soportado a tu pareja. Seguramente tú lo has lastimado a él mucho más de lo que tu pareja te ha lastimado a ti. Un creyente que ama a Dios en verdad y que ha entendido lo que le costó a Cristo casarse con su esposa, tomar a su iglesia como esposa,
Ha sido la boda más costosa de todo el universo, porque costó la sangre más preciosa y la vida del Señor más precioso y hermoso. Eso es lo que costó que el Señor Jesucristo se casara contigo, te tomara como su esposa, como su iglesia. Cristo habla a tu vida en cuanto al matrimonio celestial, buscando, pidiendo que todo lo que Él te habla, que todo lo que Él es contigo como es contigo, nosotros lo apliquemos esto y lo vivamos en nuestro matrimonio terrenal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para arreglar nuestro matrimonio? Porque el Señor hizo todo lo que tenía que hacer para casarse contigo y para salvarte de ti mismo, de ti misma, de tus pecados, de esa condición que era una condición que iba derecho al infierno, a la condenación eterna. Y Él hizo todo lo que podía hacer por su esposa. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy, esposa, por tu matrimonio? ¿Qué es lo que tienes que hacer, varón de Dios, marido, esposo, por tu matrimonio, para que funcione, para que sea una bendición? Dios aborrece el divorcio. Esto es lo que Dios piensa del divorcio. Malaquías 2:13 al 16. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Leyendo estos pasajes, quise escribir una paráfrasis de estos pasajes. Te la voy a compartir. Porque no solo es que Dios no quiere que uno se divorcie, es que Dios aborrece el divorcio, va en contra del principio de tener una iglesia, de tener una esposa, de toda su obra que está haciendo para levantar un reino majestuoso y eterno. Y parafraseando estos pasajes, Dios nos está diciendo cosas como esto. ¿Otra vez has maltratado a tu esposa y le has roto el corazón? ¿Otra vez le has faltado al respeto a tu esposo y lo has menospreciado? ¿Cómo quieres que reciba tus oraciones y tus ofrendas? Pero tú todavía dices, ¿yo qué he hecho, Señor? Yo estoy bien, soy buen esposo, soy buena esposa. La culpa es de mi mujer por su carácter. No, la culpa no es mía, la culpa es de mi marido. ¿Qué has hecho? ¿Has sido infiel y has engañado a la mujer que yo te di por esposa? ¿Has engañado al esposo que yo te envié? ¿Qué no has entendido? Que el matrimonio es un pacto perpetuo y santo y que todo lo ha dado para ser una sola carne, para formar una familia, para que te multipliques, para que multipliques la descendencia de los hijos de Dios para la gloria de su nombre, con hijos educados en sus caminos? Así que no te conduzcas con una mente adúltera para con la esposa que yo te di. Ni maquines el mal contra tu esposo que yo te envié, porque el Señor aborrece el divorcio y a los que destruyen su matrimonio con engaños, pleitos y mentiras. Guarda tu corazón y tu espíritu y no seas insensato y engañador y desleal. Dios desea cambiar tanto tu carácter. Dios desea transformarte en una nueva persona y en verdad, si nosotros lo dejamos, Él puede también transformar completamente nuestro matrimonio. Mira, muchos podemos testificar de esto, que Dios ha rescatado nuestra vida matrimonial, nuestro matrimonio, y ha obrado verdaderamente un milagro.
Gloria sea a Cristo por eso. ¿Cuántos podemos entender hoy que Dios no quiere que sus hijos se divorcien, sino que Él aborrece el divorcio? Algunos llegan a pensar, es que me equivoqué. ¿Sabes algo? Dios lo sabe, pero debemos nosotros considerar dos aspectos importantes antes de pensar esto, de pensar que nos equivocamos. Primero, que el Señor Jesucristo puede transformar las malas circunstancias en verdaderas bendiciones. Dice ahí su palabra, Romanos 8:28. Y nos salvó no por obras de justicia, sino por misericordia. Y nos regeneró y nos renueva a través de su Espíritu Santo y nos transforma completamente de dentro hacia afuera. Pero muchas veces somos nosotros los que no queremos y no dejamos que Él haga esa obra. Pero también cada uno debemos hacer lo propio para tratar de salvar nuestro matrimonio. El matrimonio se trata no de que el Señor haga en tu pareja. Es que, Señor, tú necesitas hacer esto en mi esposa y necesitas transformar esto y arreglar esto. No, se trata de lo que el Señor tiene que hacer en tu propia vida. No mirando uno lo que le falta a su pareja, sino primero mirando la viga que tiene uno en el ojo para arreglar cada uno lo que uno tiene que arreglar en el matrimonio, ordenar nuestro matrimonio y primeramente no voltear a ver al otro, primero mirarse uno en el espejo y permitir que Dios haga esa obra que nos hace falta. Hay mucha ceguera dentro de los matrimonios. Siempre miramos la viga en el ojo ajeno, no miramos la tremendísima viga que tenemos nosotros. Pero muchos hoy pueden testificar, yo puedo testificar acerca del poder de Dios obrando en mi vida matrimonial. Y podemos testificar y ver cantidad ya de casos donde el Señor ha restaurado matrimonios en la iglesia, los ha levantado, los ha vuelto a colocar en el proyecto inicial que Él tenía para esos matrimonios. Y eso es una gran bendición. Dios puede hacer lo mismo en tu matrimonio. Si tú puedes entender cuánto se sacrificó Jesucristo por ti para hacerte su esposa, entonces puedes también darte cuenta que tú tienes que hacer todo lo posible, poner toda la disposición de tu parte para que el Señor transforme y sane y levante tu matrimonio y quite esa sombra del divorcio. ¿Cuáles son las causas justificadas de divorcio según la palabra de Dios? Bueno, tristemente hay muchos divorcios y separaciones dentro de la iglesia cristiana, dentro de cantidad de iglesias. Y muchas veces por cualquier causa, por cualquier motivo, por cualquier pretexto. Y es necesario aclarar, es importante que tú entiendas hoy que aunque tú ves que toda la culpa es de tu esposo, yo quiero decirte, la culpa nunca es de uno solo. A través de ya años en consejería matrimonial hemos podido ver esto. No es culpa, nunca es culpa de uno. A lo mejor sí más de algunos, sí, pero nunca es culpa de uno. Siempre hay culpabilidad de parte de los dos. Claro, tú sientes que el malo es tu cónyuge, pero cada uno lleva su parte en mayor o menor medida. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estaban probando al Señor a ver qué les decía estos fariseos. Y es que en tiempos antiguos sucedía que los varones se cansaban de una esposa, veían que empezaba a subir de peso, veían que le empezaban a salir patitas de gallo, a lo mejor hasta garras de águila, ¿verdad? Así las veían. Y las repudiaban por cualquier motivo, por causas y por motivos realmente no válidos delante de Dios, y se buscaban otra esposa más joven. Y en cierta forma hoy sigue sucediendo algo parecido.
Algunos esposos, quizá esposas, se cansan del esposo, de vivir de cierta forma. En vez de arreglar los problemas, se hartan y muchos incurren. Hay muchos casos de infidelidad. Y si a eso le sumamos dificultades de carácter, acaba habiendo cantidad de matrimonios destruidos en este mundo y aún dentro de las iglesias cristianas. Dice Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si el matrimonio, como ya hemos visto, es una unión y un compromiso santo que viene del cielo, que Dios nos dio desde el cielo, y que está inspirado y guiado por el matrimonio celestial de la iglesia con Jesucristo, su esposo celestial, entonces dice estos pasajes que no sea el hombre el que destruye esto tan precioso, tan valioso para Dios y que debiera ser tan valioso para nosotros. Que no sea el hombre por cualquier motivo, por cualquier causa, por incomodidad, por mal carácter, por inconformidad, por ser irresponsables, por la falta de madurez, por falta de carácter, por no hacer lo que nos corresponde, por tener enojos que no se arreglan, por malas conductas del cónyuge, por ningún otro motivo, debiéramos permitir que fuera destruido nuestro matrimonio. Pero mientras Cristo decía estas cosas, vienen estos fariseos creyéndose más sabios que el Señor Jesucristo, que el esposo perfecto celestial, y todavía le dijeron, verso 7 de Mateo 19, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? A ver, ¿por qué, Señor? A ver, dinos, explícanos por qué, Señor. ¿Por qué? A ver. Bueno, pues esto no significa, ¿verdad?, que a Dios le agradara el divorcio, sino que Él les dijo, verso 8 de Mateo 19, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La voluntad de Dios nunca ha sido esa. Hay varones y mujeres, esposos y esposas con dureza de corazón que no logran hacer a un lado la voluntad propia, el deseo propio, la visión egoísta de matrimonio que tienen. Y porque las cosas no son como esperan, deciden abandonar a su cónyuge, abandonan aún a los hijos, madres que abandonan a sus hijos. Esto, yo recuerdo esto cuando era niño, no se oía de ninguna manera. Ahora se escucha bastante. Y algunos varones también abandonando a la familia y dejan desamparada a la mujer, a la esposa y a los hijos, y ni siquiera les dan para el sustento. Hay algunos así hacen. También en este tiempo más y más mujeres a las que se les ha endurecido el corazón, cristianas, muchas mujeres que asisten a una iglesia cristiana, se van con otro varón y abandonan a su marido y a sus hijos. Y el abandono produce en los hijos heridas terribles, heridas de rechazo, menosprecio, inseguridad, dudas, temores, culpa. A veces ellos se sienten culpables del divorcio de sus propios padres. Un hijo, escúchame bien, difícilmente va a poder entender y aceptar por qué su propio papá o su propia mamá prefiere estar con otra persona que con él. No, esto es algo que no va a ser comprensible para ningún niño, para ningún hijo. Y todo por los pleitos que tienen los papás. Todo porque su concepto de matrimonio es un concepto egocéntrico para satisfacer nada más sus necesidades, no para hacer feliz al otro, no para bendecir a sus propios hijos. ¿Cuándo permite Dios el divorcio? Bueno, el Señor Jesús le hace ver a estos varones que lo seguían que delante de Dios no es legítimo el divorcio, como ya dijimos, por cualquier causa, por cualquier motivo, sino cuando hay adulterio. Y por ahí menciona alguna otra posibilidad que vamos a ver adelante, cuando hay abandono de un cónyuge incrédulo. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera,
¿Y cuál fue la respuesta de estos varones, entre discípulos y varones que iban con el Señor? Dice el verso 10, y le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Te fijas la respuesta? La realidad aquí que vemos era la naturaleza caída de estos varones, que no ha cambiado desde entonces, sigue siendo igual, con descaro y dispuestos a negar el compromiso, prefiriendo quizá mejor vivir en pecado de fornicación que al final del día ser fiel a su esposa. Viene a ser lo mismo. ¿Qué respuesta tan absurda le dan al Señor estos varones? Pero hoy esta es la misma forma de pensar de muchos varones, que prefieren tener muchas conquistas que asumir el compromiso de fidelidad de su matrimonio. Pero que su mujer no los engañe, porque entonces sí la quieren apedrear, como aquella mujer adúltera. Peor aún es que ahora son muchas también las mujeres que abandonan al esposo y se van con otro varón y dejan a los hijos ahí con el esposo. El caso es que, así como en ese tiempo, hoy muchos hijos de Dios nos preguntan. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estos fariseos ya venían con una mentalidad de divorciarse, una mentalidad de engañar a su esposa, de cambiar de esposa por cualquier motivo, para irse con otra. Y el Señor los para en seco. El Señor en seco los para. Pero es que así también en este tiempo nos llegan muchos cónyuges y nos empiezan a exponer sus causas y sus motivos. Pero pastor, es que yo ya me quiero divorciar, es que ya no lo soporto, ya no me gusta, ya no estoy a gusto, ya no nos entendemos, pastor. Quiere manejar mi vida, es muy rebelde mi mujer, es que hace lo que le da la gana, ni siquiera me avisa. Es que este varón es un bueno para nada, pastor. Mi marido es un bueno para nada, no está ganando suficiente dinero, solo me da 300 pesos para toda la semana y somos 5 de familias y me pide el cambio, pastor. Híjole, pues sí. Es que me habla muy feo y yo por eso se la tengo que contestar, pastor, ni modo que me quede callada. Y me tengo que dar a respetar. Por eso también, pastor, sí, la verdad le he levantado la mano. Es que se va con sus amigotes y llega a altas horas de la noche todo borracho. Y uno aquí esperando y sin saber qué le pasa. Por eso es que le pego, pastor. Y le digo también de qué se va a morir además, pastor. Pero pastor, si viera cómo tiene la casa mi mujer, parece zona de desastre, parece que fue zona de guerra. No me gusta cómo cocina, pastor. Nada más me sabe preparar cereal y me la da con la leche cortada, pastor. Y llego a la casa y quiero salir corriendo porque parece que siempre está en esos días de la mujer, siempre está de mala, siempre está enojada, pastor. No me dé lugar con su familia. ¿Te puedes imaginar la cantidad? Digo, me podría pasar un rato diciendo cantidad de causas o justificaciones que piensan los cónyuges que esto justifica que se pueden divorciar, pero no justifica nada. Es como si estuvieran compitiendo a ver quién sufre más, a ver quién está peor. Y son considerables los hermanos, las hermanas que se acercan buscando la consejería y dando 1000 razones, lo que a sus ojos son motivos para poderse divorciar. Y claro, algunos que se acercan, sí, pues es que sí me engañó, pastor. Me engañó mi esposo, me engañó mi esposa, viene la queja del engaño y nosotros lo que podemos decirles es
que es lamentable que haya sucedido eso. Es doloroso que te haya acontecido eso si eso te ha pasado. Es algo terrible. Sin embargo, el adulterio es un pecado también que se perdona. Y aunque Dios permite el divorcio en caso de adulterio, es un pecado que se perdona. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdona. Porque ¿quién de nosotros no hemos cometido un adulterio espiritual con el Señor? ¿Quién de nosotros no hemos preferido el pecado que a Él? ¿Quién de nosotros no hemos preferido otras cosas? ¿O nos hemos levantado ídolos que hemos preferido que a nuestro Señor Jesucristo? Y sin embargo, Él sigue ahí, Él nos perdona y Él no nos abandona. Como el caso de esa mujer adúltera, el Señor le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Por favor, no peques más, corrige tu camino, corrige tu vida. Alguien podrá decir: es que pastor ya me ha engañado muchas veces. Bueno, pues en estos casos la situación en verdad requiere una consejería, un tratamiento de cerca y requiere de cuidado. Sin embargo, el cónyuge afectado tiene libertad y decide si quiere o no quiere divorciarse de esa persona que no ha entendido, que ha sido una persona, a lo mejor un varón, una mujer terco, descarado, descarada, que persiste en seguir engañando a su cónyuge y que no se quiere corregir. Bueno, en ese caso el divorcio puede aplicar, pero la misma palabra de Dios y lo mismo que Jesucristo ha hecho en la cruz nos muestra aún que estas cosas se pueden corregir y se pueden perdonar, porque lo ha hecho con cada uno de nosotros. Escúchame bien, esposa que estás en tu casa, lo ha hecho contigo. Lo ha hecho contigo, varón. Lo ha hecho con todos nosotros. Nos ha perdonado el adulterio espiritual, un reproche a lo largo de toda el Antiguo Testamento y a lo largo de las Escrituras, donde acusa el Señor a su pueblo de ser una mujerzuela, una adúltera. Pero hay casos así de descarados. Esposos con un descaro tan tremendo, donde a veces el divorcio es el único recurso que queda para liberar a la esposa de ser arrastrada por la perversión de estos esposos, de estos cónyuges, ser arrastrados a chantajes, a pecados de impureza sexual. Nos ha tocado escuchar cosas terribles, esposas forzadas a participar en tríos sexuales, lo que le llaman los swingers, ¿verdad? A participar a hacer pagos con cuerpo mático, porque el esposo tiene deudas y la envía a la mujer. Estas atrocidades llegan a ocurrir cuando hay varones que están totalmente pervertidos y corrompidos en su interior. Pero también es necesario mencionar, tengo que mencionar, hay esposas que se quejan y se quejan mucho de sus esposos, que me han engañado ya tantas veces, es que ha sido así y ha sido un esposo terrible. Sin embargo, se quejan y se quejan, pero por miedo, por temor, nunca lo han confrontado al varón. Nunca lo han confrontado con su adulterio y aquel sigue haciendo lo que quiere. Otras, peor aún, lo soportan porque no quieren perder su nivel de vida, porque traen una buena camioneta, una buena casa, un buen nivel de vida, y confrontar esta situación podría hacer que se acabara todo eso. Es una pena, es algo terrible que un matrimonio caiga y viva de esta manera, que una esposa soporte esto por causa de eso, por causa de una conveniencia financiera. ¿Cuáles son las situaciones que exigen separación temporal? Bueno, hemos visto que el Señor aborrece el divorcio por cualquier motivo, por motivos no válidos, a veces por tonterías, por cosas que se pueden arreglar, a menos que haya adulterio. Pero ya dijimos, el adulterio no necesariamente significa que tiene que haber divorcio. Puede sanarse, puede haber perdón, puede enderezarse ese camino. Pero la Biblia nos habla también de motivos de separación. Sin embargo,
muchas veces nos llegan hermanos buscando justificar sus intenciones de divorcio y les hacemos preguntas. A veces son, es que ya no aguanto a mi esposo y ya me quiero divorciar, pastor. Y venimos y le preguntamos, preguntas que tú te puedes hacer hoy, ahí desde tu casita. Si es que el divorcio está pasando por tu mente, ¿verdad? Y a las esposas le preguntamos, oye, ¿tu esposo te pega? ¿Te engaña? No te da para el gasto, no trabaja, se gasta el dinero en borracheras, es parrandero y jugador, te insulta, le pega a tus hijos. Si tu respuesta es no, porque nos ha pasado, pues ¿de qué te quejas? Tienes un buen esposo. Si vieras cómo a otras les va. Para los esposos, oye, tu esposa no te atiende, te engaña con otro varón, no cuida bien de tus hijos, te pega, porque también hay de estos casos, te falta el respeto, no es una mujer limpia, usa el gasto en salidas y en ropa, te tiene a dieta conyugal, no cumple el deber conyugal. Si tu respuesta es no, pues ¿de qué te quejas, varón? Tienes buena esposa. Otros están mucho peor. No, pastor, pero es que sí me tiene a dieta y la casa está tirada y me habla muy feo y hasta me ha pegado, ¿verdad? Bueno, todas estas fallas en la conducta de un varón, de una mujer, de alguien que se dice hijo de Dios, el Señor las sana, las cura, las endereza, si tan solo nosotros lo permitimos. Solo el adulterio es motivo de divorcio. Y ya dijimos, se puede perdonar si se arrepiente y se corrige. Todo lo demás son asuntos que se pueden y se deben arreglar y atender dentro del matrimonio, cada uno haciendo lo que cada uno le conviene. Quizás necesitas en verdad ir a consejería para que claramente se te diga y se te exponga, mira, tú te toca hacer esto y este es tu trabajo. No, pero es que le está faltando en esto. No te fijes en lo que le falta, tú haz lo que a ti te toca. Cada quien si hace lo que le toca, el matrimonio va a funcionar y va a ser una bendición y una maravilla. Hay asuntos delicados que exigen una separación, alguna separación temporal. No estoy hablando de divorcio. Conductas como que el marido te jalonea, te golpea, es muy borracho, te pega, le pega a tus hijos. Consume drogas, aún delante de tus hijos, mete a sus amigos en casa borrachos y drogadictos y además te están acosando sus amigos. Está metido en actos delictivos que ponen en riesgo tu integridad y la de tus hijos, que alguien se pueda desquitar con él y te acabe afectando a ti y a tus hijos, o es el padrastro de tus hijos y tú detectas que está abusando de alguno de tus hijas o de tus hijos. Cosas que pasan en muchos matrimonios. Estas conductas requieren, escúchame bien, de una separación urgente. Aclaro, no son conductas tampoco de un hijo de Dios, esto vale la pena mencionar. Pastor, pero es que él ya vino a la congregación y ya dijo que recibió al Señor. Y bueno, aunque él piense que es cristiano, esto no habla del fruto de un hijo de Dios. Estas conductas no hablan de alguien que es hijo de Dios. Podrá decirlo, podrá pensarlo y podrá hasta conocer pasajes bíblicos de memoria, pero estas conductas no hablan de un legítimo hijo de Dios. Y todas estas conductas ponen en peligro tu vida, la integridad de tu vida y de tus hijos. Entonces lo prudente es de inmediato, lo antes posible, buscar una separación de modo que te pongas tú y tus hijos fuera de peligro. Ya sea, lo ideal es que se vaya, o si no, ni modo, si te tienes que ir tú, pues te vas. Cantidad de esposas que son agredidas una y otra vez. ¿Sabes qué? Pues levanta un acta. Deja en claro eso, porque eso luego sí logra frenar a estos varones. Pero cuando la esposa no dice nada, el otro sigue y sigue y sigue y va a seguir y va a empeorar. Pero aquí algo muy importante es que una separación debe por fuerza ir acompañada de consejería y de palabra de Dios. Y aclaro que algo que debemos entender es que la separación temporal en el matrimonio no es un preámbulo para el divorcio, no es ahorita me separo porque ya me voy a divorciar. No, el propósito, la intención es la restauración, es la reconciliación, como ya leímos, es lo que Dios desea.
Desde luego, ya dijimos, se necesita que los dos quieran, y habrá algunos varones, algunas que otra mujer que no quieran, pues va a estar difícil entonces. Bueno, también la palabra da una recomendación para aquellos que quedan en yugo desigual. Escucha bien que dije quedan en yugo desigual, no los que buscan quedar en yugo desigual, porque sucede que cuando el cónyuge es incrédulo, ¿verdad? Y la mujer también lo era y se convierte, queda metida en medio de un yugo desigual, y muchas veces hay dificultad con esos esposos. Verso 12 de 1 Corintios 7. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, en el caso del esposo que se convierte al Señor. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. La palabra nos da una recomendación por boca del apóstol en casos donde se convierte uno y quedan atrapados en un yugo desigual. Y el consejo es, no es, ay, bueno, pues como ya me convertí y él no, ya me divorcio. No es, si esa persona consiente en vivir contigo y está de acuerdo con la nueva fe que profesas, pues, amén, no lo abandones o no la abandones. Pero hay casos, escúchame bien, en los que el marido a veces le quiere prohibir a la esposa, le prohíbe acercarse a la iglesia. Y surgen problemas y se arma un tremendo zafarrancho, porque resulta que la esposa cambió como ellos lo ven, de religión, cambió de fe. Sin embargo, cuando estos esposos empiezan a ver que esta esposa empieza a cambiar su carácter, que se empieza a amansar, que ahora es respetuosa, que no le grita, que no le falta el respeto, que lo atiende bien, que tiene cuidado del esposo, que cumple ese deber como esposa, ¿qué va a decir ese esposo? ¡Qué maravilla! ¿Qué está pasando? Esto es una maravilla. La esposa ahora es una nueva esposa, que es una sedita. ¿Qué va a pensar el esposo? Que siga yendo a la congregación. ¿Qué va a pensar? Se amansó la fiera. Gracias a Dios, es un milagro. Va a caer de rodillas alabando al Señor y hasta va a ser después el primero que llegue a la congregación. Amén. Estos casos los hemos visto. El poder del testimonio de una esposa que se conduce con un bonito carácter dentro del matrimonio, que se deja transformar por el Señor, llega verdaderamente, como dice aquí, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? O que quizá harás salvo a tu marido, o ¿qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y llega a haber una transformación preciosa. Pero si esa mujer que se convirtió al Señor sigue siendo una fiera, peleando con el esposo, sigue tratando mal al esposo, no se sujeta, es rebelde, le avienta las cosas, le hace sus huevos tirados pero al piso, con un genio terrible, pues ¿qué va a decir el esposo? ¿Verdad? Lo pelea para todo, lo menosprecia, algunas hasta manotazos al esposo, lo tienen a dieta conyugal para que aprenda. Y lo único que va a hacer ese testimonio es hacer que ese cónyuge incrédulo, escúchame bien, se vaya gozoso al infierno, creyendo que le va a ir mejor allí que vivir contigo. Qué cosa tan terrible, en verdad. Debe haber un cambio en el corazón y en nuestras actitudes dentro del matrimonio. Si es que en verdad estamos casados con Cristo, debe haber un cambio. No importa si tu esposo es creyente o no, si dices que eres hija de Dios, si tú te portas así, Dios incluso podría darle el respaldo a ese varón más que a ti por causa de no conducirte como debe ser, como una esposa creyente, hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hizo hablar a un asna, puede hacer muchas cosas el Señor.
Y escúchame bien, no se apartará de tu casa ni la espada ni la guerra, si me entiendes a lo que me refiero. Pleitos, pleitos y más pleitos, si no cambia uno su actitud dentro del matrimonio. Finalmente, versos 7 y 8 de 1 Corintios 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Por último, el apóstol, ¿verdad?, nos muestra que él no necesitaba mujer. Es un don que Dios da a algunas personas, algunos varones, algunas mujeres. Pero si hay un soltero, un viudo, una viuda, ¿verdad?, mejor casarse que estarse quemando, mejor poner tu vida en orden que estar jugando con fuego con alguien que te esté coqueteando por ahí, que te esté pretendiendo. Mejor ordenar la vida, ponerla en orden delante de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo quiero invitarte a reflexionar. Hasta aquí hemos visto en estos pasajes y podemos concluir que Dios aborrece el divorcio. No quiere el divorcio, antes busca la reconciliación. La única causa de divorcio es el adulterio, a menos que el cónyuge incrédulo no quiere estar contigo y te pide el divorcio, entonces se lo puedes dar, como dice aquí estos pasajes. Pero también hemos visto que el adulterio es un pecado terrible, es doloroso, es destructivo, sin embargo se perdona porque Cristo lo ha perdonado con cada uno de nosotros. También hemos hablado de que hay motivos de separación temporal que a veces son necesarios para que la esposa esté segura y los hijos también tengan seguridad e integridad física en su vida. Y también el testimonio de una buena esposa, de un buen esposo es algo muy poderoso que puede predicar más que 1000 palabras y que puede llevar a cambiar la vida del esposo que tú tienes, de la esposa que tú tienes que es incrédulo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, oramos porque ese fantasma, Señor, esa sombra que acecha los matrimonios de tu iglesia, Señor, oramos porque tú los eches fuera con tu palabra. Oramos que sea tu palabra la que transforme nuestra mente, que podamos comprender lo que a ti te agrada y que deseemos, Señor, agradarte en todas las cosas. Oramos, Señor, si hay matrimonios que están al borde del divorcio, te pedimos, Señor, que en tu misericordia tú les hables a su corazón, que sepan que hay esperanza para ellos, que tú eres un Señor, un Dios de restitución y de restauración, que tú deseas verlos cambiados y transformados en una armonía preciosa, hermosa, tal como tú con cada uno de ellos. Hoy oramos por todos esos matrimonios, Señor, que necesitan, Padre, ser restaurados. Oramos, Señor, porque quites esos pensamientos de divorcio en el corazón y en la mente de tus hijos, de aquellos esposos, de aquellas esposas, que antes, Señor, se miren en el espejo de la palabra y estén dispuestos, Señor, a cambiar. Oramos, Señor, porque tú les des el valor para ir a consejería y recibir ayuda y dirección. Oramos, Señor, porque esté en su corazón antes que pensar en sí mismos y en su propia vida, que piensen en la vida de su cónyuge y en la vida de sus hijos. Oramos, Señor, porque no permitas que sea destruida la familia de tantos y tantos niños cristianos, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos y les conserves en unidad, en unión, el matrimonio de sus padres. Que les hagas entender, Señor, que quites dureza de corazón de nosotros, Señor, para que podamos ver el matrimonio, la belleza del matrimonio como tú lo ves. La belleza del matrimonio como tú, Señor, eres esposo de nosotros, que así podamos, Señor, ser nosotros esposo, esposa, Señor, cada uno en casa. Te damos gracias, Señor, también por la familia que nos has dado. Oramos, Señor, bendecimos cada uno nuestra familia.
Bendecimos, Señor, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Oramos también, Señor, y pedimos que tú nos perdones, Señor, si hemos lastimado el corazón de nuestra esposa. Si estás con tu esposa, dile: esposa, perdóname si te he lastimado. Yo sé que he tenido conductas muy atravesadas. Yo sé que he hecho cosas que no están bien. Hoy deseo y anhelo corregir mi vida, enderezar mi vida delante de Dios. Te pido que me perdones. Si no te he cuidado y no te he respetado, dile, esposa, a tu marido también, dile: esposo, yo te pido que me perdones si no te he respetado como mereces, si yo te he faltado al respeto, si te he insultado, si te he levantado la mano, también te pido que me perdones. Hoy te pedimos, Padre, que tú nos perdones, Señor, todo lo que hemos hecho mal en nuestro matrimonio, y nos sigas mostrando y dando dirección para que nuestro matrimonio sea algo, un olor grato que sube delante de ti, Señor, que esté inspirado por ti mismo, nuestro esposo perfecto celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Yo te invito a que te acerques a tu iglesia local y que pidas consejo con tus pastores. Aquí en Vida Nueva puedes de alguna manera ingresar a las páginas de Vida Nueva, mandar un correo y te podemos apoyar si tú necesitas consejería en tu matrimonio. Gracias por recibirnos en tu casa. Que Dios te bendiga. En Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia. Dios te bendiga. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación y hagan discípulos a todos.